¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre conversar contigo, así que muy contentos de poder acompañarte esta tarde. Sí. ¿Qué tal, Felices Claudio? nosotros, pues Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, todo bien acá. Feliz de estar con Radio Valparaíso. Yo soy de la quinta región, así que siempre ahí en el corazón. Así que juego de local hoy día. Sí, pues la familia Montaner Peralta, conocidos aquí de la región, ¿cierto? De la costa, y Andrea Aristegui, también una conocida de la región. La gente la quiere aquí a la Andrea, Tengo hasta, corazón, Caturro, incluso. sí, un poquito verde. Yo soy cruzada, pero un poquito sí, verde. pero ahí uno ve también las fotos ahí como con las camisetas, ¿cierto? De la Católica, del Wander, también ahí el matrimonio. ¿Cómo se han visto en la creación de un libro, en tener que trabajar juntos por primera vez? Gonzalo, ya sabíamos, ¿cierto? Sus trabajos de investigación, sus libros publicados, pero Andrea, siempre dedicada al periodismo internacional, a la lectura de noticias, una periodista destacada. ¿En qué momento dicen, ¿saben qué? Sentemos, pero no hablar ni de las niñas, ni hablar de la pega, sino que, ¿sabes qué, Gonzalo? ¿Sabes qué, Andrea? Hagamos algo juntos. ¿Qué ocurre ahí? El responsable está aquí al lado mío, el señor Gonzalo Montaner, que en realidad tiene bastante más experiencia que yo porque él ya había escrito su primer libro, que era fruto de lo que fue su investigación doctoral, en el doctorado que hizo en estudios americanos con mención en relaciones internacionales. Y después de ese primer libro, que obviamente también tenía que ver un poco con esta temática, le quedó dando vueltas la posibilidad de hacer otro trabajo y ahí se le ocurrió invitarme a participar. Yo al principio estaba un poquito dudosa porque sabía que era un trabajo tremendo, lo había visto, lo que había sido el trabajo de su primer libro, sabía que era una tremenda pega que había que hacer, pero la verdad es que el tema me parece tan interesante que, bueno, me terminó convenciendo, como tantas cosas que me ha convencido en la vida. Partiendo por convencerte, ¿cierto? Enamorarte y convencer tu corazón. Pero antes de eso, tú, Andrea, entras a Televisión Nacional de Chile a inicios del 2001 y justo antes de que se produzca el atentado a las Torres Gemelas. Desde ahí diste tus primeros pasos como reportera, ¿cierto? A cargo de transmisiones informativas y estuviste en el área internacional. Después eres editora del Internacional. Posteriormente a eso estudias temas, ¿cierto?, del extranjero que tienen que ver principalmente con algunas crisis y de conflictos internacionales como lo que ocurre con Palestina e Israel. Es un tema que absolutamente no es ajeno a ti. Por lo tanto, cuando decides entrar en esto del libro, ¿qué sientes desde lo profesional? Porque has hecho una carrera tremendamente exitosa, pero a lo mejor faltaba aquella tapita que dijera, ¿cierto?, Andrea Aristegui y además junto a Gonzalo Montaner. Sí, fue un proyecto bien desafiante porque, claro, yo no tengo experiencia, jamás había hecho un libro, siempre he mirado con mucha admiración a las personas que hacen y escriben e investigan y siempre lo vi como algo un poco más lejano, pero tenía las ganas desde hace algún tiempo y no estaba muy clara en qué momento lo iba a poder hacer y con qué tema, porque normalmente yo que estoy en la contingencia, en las noticias, bueno, hay varias cosas que están ocurriendo y que han ocurrido también en nuestro país, que yo decía, por aquí debe haber algo, quizás me puedo lanzar con algún proyecto, pero la verdad es que este me hizo mucho sentido porque, bueno, efectivamente, como tú decías, Claudio, nosotros hicimos la práctica juntos en Televisión Nacional, así que tú me conoces desde esos primeros Pues, pasos en el área internacional de prensa. Y lo que son estos 20 años me parecía que además era muy simbólico de lo que ha sido mi carrera. Cada uno de los hitos que nosotros repasamos, y ya te vamos a contar más respecto al libro, pero cada uno de esos hechos que nosotros repasamos, yo los viví desde distintas funciones al interior de los departamentos de prensa en los que he trabajado y por eso que me hizo tanto sentido. Y bueno, trabajar con Gonzalo, que él desde su conocimiento académico, obviamente me daba ahí una solidez importante para que pudiésemos abordar el tema. Fue absolutamente convincente que era este el proyecto en el que tenía que trabajar.
Fantástico. Gonzalo Montaner Peralta, un viñamarino de corazón, ¿cierto? Que llega a Santiago y que hoy es doctor en estudios americanos, ¿cierto? Estudios internacionales, precisamente su especialidad, pero además tienes un magíster en seguridad y defensa. Para ti no era ajeno el tema, Gonzalo, has dedicado los últimos casi 15 años a la investigación y al tema de la seguridad y has viajado por, yo me atrevería a decir, una treintena de países, viendo conflictos, viendo crisis sanitarias, crisis humanitarias, y desde ahí, ¿cómo fue enfrentar un tema con tu mujer, pero además un tema que tiene que ver que estamos tan próximos a cumplir los 20 años del atentado que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero más aún en la historia de aquellos profesionales como tú que conocen del tema y saben la importancia que tiene el 11S. A ver, sí, la construcción del libro pasa por buscar una asociatividad con alguien que manejara los temas. O sea, es importante nuestra relación, nuestra historia de amor y un montón de anécdotas, todo eso, pero en el fondo yo necesitaba un partner que se manejara en estos contenidos. Tenía muchas ganas de hacer un proyecto y bueno, lo tenía al lado finalmente. Andrea tiene una larga trayectoria en temas internacionales y nosotros somos periodistas y en el fondo lo que queremos relevar es la importancia del periodismo internacional dentro de los asuntos internacionales. Entonces en esa lógica nosotros nos asociamos, hicimos un trabajo, una investigación periodística donde hay una combinación entre la ciencia y periodismo. En esa combinación, en esa amalgama, en esa unión, sale este proyecto que nosotros creemos que si bien hay un esfuerzo intelectual, también creemos que es de justicia con las personas que sufren esta situación en lugares que parecen muy lejanos, pero no son tan lejanos. Las víctimas, las personas que sufren estas situaciones, cuando te hablan de Al-Qaeda, cuando te hablan de los talibanes, de Afganistán, nosotros lo que intentamos es explicarle a la gente. Nosotros llevamos 20 años digamos, este análisis, en este estudio, en estos trabajos que han estado vinculados tanto en la investigación como en el periodismo. Entonces nosotros queremos traer un poco, darle una explicación. Nosotros también somos un poco representantes de ese grupo de periodistas del 11S en Canal 7, de muchos periodistas que a todos nos cambió la vida. O sea, Rafa Cavada, Santiago Pablovich, Mauricio Bustamante, José Miguel Alfaro, Fidel Oyarzo, un montón de periodistas que estaban ahí, que de alguna manera fue una empresa gigantesca lo que hizo la televisión pública para llevar a cabo, digamos, a las transmisiones a las pantallas de la gente. Entonces, hay varias cosas que son simbólicas que significan. Nosotros creemos en la relevancia absoluta de los temas internacionales, creemos que es importante la comprensión por parte de la opinión pública de estos temas, y por eso sacamos este proyecto que creemos que, y espero que a la gente le sirva. Simplemente nuestra máxima aspiración es que les sirva a entender. Es una propuesta muy seria, muy profesional, pero a la vez también muy humilde de proponer un entendimiento de estos temas. Correcto. Simbólico, son 20 años que estamos próximos a cumplir. Es un recorrido por 20 hechos, además que han marcado las últimas 2 décadas a nivel internacional. Y desde ahí quisiera que me explicaras, Gonzalo, con qué nos vamos a encontrar en el libro. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿por qué sigue esta amenaza de Al-Qaeda cuando supuestamente su fundador ya está muerto y existe además la promesa de la desarticulación de las bases de Al-Qaeda? A ver, mira, yo creo que el libro se divide en dos grandes partes. Una que explica lo que es Al-Qaeda y fundamentalmente la ideología de Al-Qaeda. Acá más importante que es importante que la gente pueda entender que la cosmovisión occidental hay que dejarla un poco de lado y hay que abrir un poco la mente y iniciar un proceso de entender otros mundos, otras realidades, otras concepciones espaciales temporales. Y bajo esa lógica, lo que nosotros decimos, por qué la amenaza continúa, es porque el gran logro del 11S, entre comillas, de esa una fecha trágica, es la instalación de una ideología. Y esa ideología se hace absolutamente compleja porque puede actuar ya sea en África, en Nigeria, ya puede ser en Asia, en distintas partes del mundo. Entonces, ese es el mayor logro y por eso decimos Al-Qaeda, la amenaza nunca se fue, siempre estuvo. Lo que pasa es que los focos, y ahí la Andrea puede profundizar más, los focos de las luces en los medios de comunicación, y ahí un mea culpa, es que pusieron los focos en otra parte. Lo de Afganistán no es una predicción. Sabíamos concretamente qué iba a pasar. Eso estaba absolutamente claro, estratégicamente y en proyección, qué iba a pasar. Esto no es
no es adivinaje, no voy a adivinar Mm. esto, no es, es simplemente un análisis concreto, y por eso nosotros decimos en nuestro libro, y parte así: Al Qaeda, la amenaza continúa. Sí. Claudio, para complementar lo que dice Gonzalo, es súper importante porque en el fondo nosotros hacemos un trabajo retrospectivo de revisión de estas 2 décadas y ahí hay un proceso de selección de información, de determinar, bueno, cuáles son esos hechos que vamos a relevar, porque son muchísimas las cosas que han pasado durante todo este tiempo. Y hay muchos hechos que para los que tenemos ya más de 40, probablemente vamos a recordar con bastante claridad. Estoy pensando, por ejemplo, en los grandes atentados en Europa, lo que fue Madrid y Londres, que fueron los atentados que quizás más impactaron y que fueron los primeros de una serie de ataques que hubo después en territorio europeo. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el ataque al semanario satírico Charlie Hebdo, que también fue un hecho que marcó muchísimo, pero también quisimos rescatar otros hechos que fueron quizás igual o más graves desde el punto de vista de la cantidad de víctimas, que no han tenido la atención de los medios de comunicación occidentales y que son muy recientes y que dan cuenta también, y es uno de los factores que nosotros analizamos para decir que la amenaza de Al Qaeda continúa. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en el Sahel, en una extensa zona de África, donde Al Qaeda en los últimos años ha avanzado junto a otros grupos terroristas con acciones realmente horrorosas y que nosotros normalmente no ponemos mucha atención? Estoy hablando nosotros como los medios de comunicación. Lo que pasa en estos momentos en Malí, en Burkina Faso, bueno, supimos lo que ocurrió con el secuestro de las niñas de Chibok en Nigeria por el grupo Boko Haram, pero ese es un hecho que lo marcamos a nivel de cobertura de medios de comunicación y después no sabemos qué pasó. No sabemos qué ha pasado con esas niñas hasta ahora. De repente hay alguna información al respecto y lo que es más terrible es que ese no es un hecho aislado, es algo que ocurre permanentemente y que nosotros no le damos quizás la importancia que le daríamos si eso ocurriese en Estados Unidos o en un país europeo. Y por eso que nosotros rescatamos hechos que son representativos de lo que es la acción de Al Qaeda y sus grupos afiliados o afines en distintas partes del mundo, para mostrar que la amenaza de Al Qaeda nunca se ha ido, que siempre ha estado y que ahora, bajo ciertas circunstancias, y en eso Afganistán tiene un rol bien importante, porque, como decía Gonzalo, no es un tema de predicciones, sino que era algo que nosotros habíamos considerado en el análisis. Sabíamos, a partir del retiro de las tropas de Estados Unidos, que iba a haber un escenario de desestabilización importante que iba a significar el regreso de los talibanes a controlar el país y que eso podía dar pie, y es lo más seguro, y es lo que todos proyectan desde el punto de vista de la inteligencia, al avance también de grupos terroristas, entre ellos Al Qaeda, donde finalmente ellos fue el santuario donde ellos pudieron operar y que dio pie, si uno retrocede 20 años atrás, a los atentados del 11S y después al inicio de la guerra de Afganistán. Entonces, el libro es bien interesante en ese sentido porque va a permitir a mucha gente entender lo que está ocurriendo ahora a partir de los hechos que han ocurrido en las últimas 2 décadas. Sí, pues Andrea, Gonzalo ya lo decía, ¿cierto? Un libro que marca hitos, son 20 años que vamos a cumplir ahora en septiembre del atentado, el golpe terrorista más devastador, sin lugar a dudas, que ha enfrentado a Estados Unidos dentro de su propio territorio, y desde ahí son 20 años de carreras tuyos también. Yo lo sigo en las redes sociales, ¿cierto? Porque tenemos una amistad, te conozco por la práctica juntos hace 20 años, éramos tan niños, estás estupenda. Y yo le decía a Gonzalo, Andrea está igual, está mejor que hace 20 años atrás. Oye, pero Gracias. volviendo al tema, yo los veía escribiendo el libro y a punto de terminarlo, cuando de pronto ocurre esto en Afganistán, ¿cierto? Sí. Y hay cosas, has tenido una carrera brillante, pero los periodistas hablamos que a veces también se tiene puntos de inflexión, puntos de suerte a veces. ¿Y qué ocurre? Tanto en ti como en Gonzalo, cuando están trabajando en el libro, terminándolo, y ocurre lo que está pasando en Afganistán, comienza el retiro de las tropas norteamericanas, el avance finalmente, ¿cierto?, del mundo talibán. ¿Qué pasa ahí? ¿Tienen que parar, seguir? Andrea, Gonzalo. A ver, el libro siguió igual, porque el libro refleja ese cambio, esa situación, nosotros ya lo veníamos palpando, o sea, era una situación que era absolutamente esperable, quizá no en la velocidad, quizá no en la forma,
pero nosotros sabíamos efectivamente que eso venía porque esto da cuenta de hace 4 años por lo menos del fortalecimiento de lo que es el Talibán. Y la verdad es que el no conocer esa situación, el no entender ese proceso, es que es lo complejo de esta crisis. O sea, la verdad es como no te diste cuenta, o sea, esto venía. Entonces, ese era un punto relevante porque nosotros, además como periodistas, ambos, los dos hemos estudiado en Medio Oriente, los dos hemos recorrido una cantidad relevante de países, cerca de 60, 70 países, pero te lo quiero explicar por qué. Porque en el fondo también recogemos la mirada de las personas que conocimos, la realidad que conocimos con mucho respeto. Nosotros queremos relevar ese dolor, el tema de las víctimas, que principalmente son árabes y musulmanes, más que occidentales, y queremos un poco proponer un cambio de mirada en el paradigma, es decir, ojo, hay que mirar las cosas con otro prisma, no solamente desde el ombligo, sino que una propuesta también investigativa, periodística, que sea seria. Pero por eso te digo, Afganistán a nosotros no nos fue sorpresa, porque cualquier analista serio que sigue el tema estaba claro que iba a ocurrir. Sí, yo creo que el único elemento que quizás nos sorprendió tuvo que ver con la velocidad de los cambios, de la transformación. Como te decía antes, uno de los elementos que nosotros habíamos considerado a la hora de reafirmar nuestra hipótesis de que Al-Qaeda iba a continuar y que su amenaza iba a seguir más presente que nunca era Afganistán. Era una de las piezas del libro. Pero, claro, la transformación nosotros pensábamos que iba a ser a partir de la retirada total de las tropas estadounidenses, por lo tanto pensábamos que a partir de septiembre el escenario se iba a poner más complejo desde el punto de vista de la arremetida de los talibanes. Esto fue más rápido, fue mucho más veloz de lo que habían previsto inicialmente los mismos servicios de inteligencia de Estados Unidos y de los otros países que también tienen tropas o tenían tropas hasta un par de días en ese país, porque hay que recordar que no fue solo Estados Unidos, sino que esta fue una guerra que se inició con el apoyo de Naciones Unidas, a diferencia de lo que fue la guerra en Irak, que también, por supuesto, la consideramos dentro de estos 20 hitos de estos 20 años. Y lo que sí nos pudimos hacer, porque el libro estuvo hasta último minuto allí sujeto a modificaciones a propósito de lo que estaba ocurriendo, fue actualizar los últimos hechos, así que también es bien interesante, incluso desde el punto de vista de las imágenes. Hay fotografías periodísticas en el libro que son muy interesantes y una de ellas, bueno, finalmente la última fotografía es justamente de los talibanes en periodo de pandemia con mascarilla, siendo entrenados por la Cruz Roja Internacional a la espera de lo que ellos consideraban ya desde hace algunos meses iba a ser su retorno al poder en Afganistán. Entonces, desde ese punto de vista, Claudio, la verdad es que el libro está bien actualizado. Obviamente que ya al día de hoy, con lo que sucede hoy día, probablemente no lo van a encontrar, pero sí, las ideas principales y lo más importante y los ejes están ahí. Así que esperamos, como decía Gonzalo, que sea un libro que permita entender lo que está ocurriendo no solamente aquí, sino que en tantas otras partes del mundo que normalmente no tienen visibilidad en todos los medios de comunicación. Así es, yo creo que lo más importante también es que el libro da respuesta, ¿cierto?, a tantas preguntas que a veces somos tan ignorantes porque hacemos un mea culpa, como dijo Gonzalo, ¿cierto?, los medios de comunicación, que a veces nos alejamos de esta noticia, damos los titulares, nos alejamos meses y después ya cuando hay un desastre, ¿cierto?, volvemos a retomar la información. Ahora los quiero llevar a los hitos que tienen que ver también con la vida. Gonzalo viene de Canal 13, parte muy joven ahí, ¿cierto?, llega a Televisión Nacional, está en el departamento internacional. Andrea, tú llegas muy joven, ¿cierto? Hace 20 años a el Departamento de Prensa de Televisión Nacional, se conocen y también son 20 años de historia propia, de una historia de amor, de una historia familiar, tienen 2 hijas, han formado un hogar y desde ahí hoy día están trabajando juntos y le falta, yo creo que plantaron el árbol ya, ¿o no? Sí. ¿Ya? Eso ya está. Ya está plantado el árbol, Varios arbolitos el ya hemos libro,
están los hijos. Cuéntenme ustedes, ¿cómo es trabajar juntos? ¿Cómo es trabajar con Andrea Arístegui Gonzalo, una periodista tan admirada, tan reconocida en nivel internacional? Luis Galeano, cierto mayor, dice, escuchando la entrevista, tremendos invitados, les mando muchos saludos. Muchas gracias. Vamos a ver también ver nuestro canal de YouTube, qué mensajes tenemos ahí, me manden por interno. ¿Cómo es trabajar en pareja, siendo que ustedes son tan partner además? Pero desde ahí, ¿cómo también las niñas tienen que entender que ahora los papás, no solamente cada uno tiene su trabajo externo, sino que los papás se ponen a trabajar? Yo los veía a veces trabajando de noche. ¿Cómo fue este método familiar donde dos periodistas tan exitosos deciden hacer un producto, un hijo, un libro, ¿cierto? 11S, y la amenaza de Al Qaeda continúa? ¿Cómo fue esta experiencia? Quiero partir con Gonzalo. Di la verdad. Di la verdad, ¿Qué di la risas verdad, ahí? José. Yo quiero entender esa risa. No, mira, fue bueno, pero nos tratamos como colegas. O sea, acá hay una discusión, las discusiones, los dos tenemos nuestra personalidad, los dos tenemos argumentos, discusiones. Sí, y también hubo momentos más duros que otros, pero yo creo que al final los dos entendíamos que el producto final era esta reflexión, esta investigación periodística. Yo creo que hemos trabajado contigo, Claudio, entonces, de alguna manera, todos ya sabemos lo que damos como profesionales. Yo, la Andrea, la admiro profundamente como profesional. Yo creo que es una profesional de primera línea. Es un lujo trabajar con ella, independiente que sea mi esposa o tenga la fortuna de que sea mi esposa. Y yo creo que ha sido un lujo, y las niñas también participaron de este proceso. Ellas en nuestras horas de descanso estaban con nosotros, iban a ver la película y se iban a acostar como dos gatitas, y son grandes, me van a matar cuando me escuchen, pero en el fondo ellas también fueron parte de este proyecto. Nuestros amigos, Rafa Cavada escribió el prólogo. Rafa es un partner nuestro, un hermano. Él escribió, fue muy generoso, hizo el prólogo, y una tremenda reflexión de Rafa. Y así tuvimos un equipo que trabajó con nosotros. Mira, ha sido una experiencia súper buena, sacrificada. Nos sacamos literalmente la cresta, trabajando hasta madrugada. Entregamos el libro a la imprenta a las 2:47 am, pero estamos un par de locura acá, así que Sí. bien. Si no, no sería nuestra vida, Claudio, Claro. porque la verdad es que parte de nuestra relación de pareja, que lleva también casi 20 años, es que nosotros tenemos una admiración mutua. Yo también admiro muchísimo a Gonzalo, no solamente como persona, sino que como profesional, y porque además compartimos muchos intereses, y uno de esos tiene que ver justamente con estos temas. Claro, a alguien le puede parecer extraño, pero nosotros hablamos frecuentemente de estos temas en la mesa, y nuestras hijas no necesariamente es algo que les interese, pero sí ellas entienden esto, y yo creo que hay algo que es bien simbólico de lo que pasó cuando estábamos escribiendo el libro, que un día estuvimos hasta muy tarde, ya en los últimos días en que había que entregar, y estábamos haciendo las últimas actualizaciones y correcciones, y bueno, nosotros cada uno además con su respectivo trabajo, entonces nos quedamos hasta muy tarde trabajando, y nuestra hija más chica nos fue a ver y como que le dimos pena, entonces nos hizo un cariño, nos abrazó, y yo le dije, Sofi, a la más chica le dije, Sofi, no, que no te dé pena, porque esto a nosotros nos apasiona, y yo creo que también tiene que ser un ejemplo para ellas, ¿no? Como cuando uno elige qué hacer, ojalá, porque yo sé que no siempre se puede, pero ojalá uno pueda buscar algo que uno realmente lo apasione, y que sí, requiera esfuerzo y sacrificio, y a veces no dormir lo suficiente, pero cuando uno realmente hay algo que lo motiva, eso es secundario. Y yo creo que ese ha sido también una enseñanza que hemos tratado de transmitirle a nuestras hijas a partir de lo que fue el trabajo del libro y lo que ha sido nuestro trabajo en general durante todo este tiempo. Hacer lo que amamos y amar nuestro trabajo. Qué importante eso. Ojalá todos dentro de la pirámide de Maslow, ¿cierto?, podríamos alcanzar la autorrealización. Pero qué importante mensaje estás dando, porque fíjate que en la reunión de pauta con los estudiantes en práctica que están haciendo aquí en Luz Verde, yo les decía eso, hay que sentir pasión por el periodismo. A veces estamos bajos, son jóvenes de 20 años que están viviendo una pandemia, que están haciendo su práctica profesional, pero el periodismo tiene que apasionarnos, o si no, mejor cambiar de rumbo. Sí. Desde ahí,
El libro, ¿cuándo está a la venta? ¿Dónde estará? Sé que la fecha es septiembre porque se cumplen los 20 años del Sí. 11S, pero además también hay posibilidades de, perdón, de poder adquirirlo. ¿De qué maneras? Cuéntenos. 11S, la amenaza de Al Qaeda continúa, ya está en preventa, algo que nos tiene muy contentos a través de Librería Antártica, así que si ustedes ingresan a libreriaantártica.cl ya lo pueden comprar de manera anticipada. El libro va a estar disponible a partir de un día de la próxima semana. No queremos Lo comprometer anunciaremos porque por acá. tenemos ahí ciertas fechas, pero bueno, uno siempre pueden pasar cosas y va a estar disponible por suerte y afortunadamente en muchas plataformas, así que ya les vamos a estar contando, pero va a estar disponible en las principales librerías del país y esperamos que esté también presente en regiones, que es algo que nos importa mucho. Perfecto. Andrea Arístegui, Gonzalo Montaner, y por supuesto que vamos a estar atentos qué es lo que pasa en regiones y ahí nos contarán cómo va el tema del libro. 11S, la amenaza de Al Qaeda continúa. Autores Andrea Arístegui, Gonzalo Montaner, este matrimonio de excelencia que tanto en su relación como también en lo que tiene que ver con sus carreras profesionales como periodista. Andrea Arístegui Armijo y Gonzalo Montaner Peralta, un trabajo en conjunto incluyendo ahí la historia de sus hijas. Y qué importante eso, no estamos sufriendo, estamos haciendo lo que amamos, le dijeron a la Sofi. Así que todo el éxito para ustedes, mi cariño. Muchas gracias. Gracias por estar y por siempre darle espacio a los territorios también, que es tan importante, y por supuesto a Gonzalo y a una región que admira y que quiere tanto a la Andrea cuando anda por la costa, por Viña, por Reñaca. Sí, es verdad. Te mando un beso. Claudito, un abrazo, te mando un beso, me tengo que despedir rápido porque tengo yo ahora mi programa de radio, así que me pasé en el tiempo, un es verdad. abrazo grande y gracias También por la éxito, invitación. abrazo, Gonzalo, todo el éxito para este libro, así que chao, chao, nos vemos. Chao, chao.